El título del mensaje el día de hoy es La maternidad, un llamado a la abnegación y al servicio. Entonces, realmente nosotros no podemos negar la importancia de la maternidad porque este fue el diseño de Dios, crearnos a través del seno materno. ¿Quién es la madre de la humanidad? Eva, ¿verdad? Las naciones fueron bendecidas a través de la maternidad de Sara. ¿A quién dio a luz Sara? A Isaac. Gran parte de la casa de Israel nació de una mujer llamada Lea, entre cuyos hijos estaba Judá, de quien descendería el Mesías Salvador. Jesús, quien a su vez también nació de una mujer llamada María. Lo cual muestra cómo el creador de este mundo dignificó la maternidad y la vida humana desde su concepción. Este nacimiento de Cristo es lo que nos muestra cuán digna es la maternidad y cuán digna es la vida humana desde el momento de su concepción. Sin embargo, en la cultura de hoy, en la cultura moderna, el valor de la maternidad está a la baja. Y no me refiero simplemente en el ámbito secular, es decir, entre los no creyentes, pero también entre los cristianos. Cada vez son más los que piensan que la mujer inteligente y realmente capaz es aquella que trabaja fuera de la casa. Por el contrario, la mujer que decide quedarse en casa y criar a sus hijos se le considera una mujer mediocre y sin aspiraciones. También para muchas mujeres el valor de los niños está muy por debajo de sus logros, de sus planes personales, muy por debajo de su descanso, básicamente debajo de todo. Piensan que lo último en lo que les gustaría gastar su tiempo, dinero y esfuerzo sería en criar a un hijo, a un niño. Así que, hermanos, es importante tener una perspectiva bíblica sobre la maternidad en una cultura como la nuestra, donde cada vez es más difícil de obtener y donde ahora resulta hasta complicado para muchos definir lo que es una mujer. Mire, un hombre, por más que se identifique como mujer, así se opere aquí o por allá, se inyecte hormonas, lo que haga para cambiar su apariencia física. La realidad es que nunca podrá dar a luz ni podrá amamantar. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que biológicamente seguirá siendo hombre. Y hermanos, no es la sociedad quien ha impuesto los sexos. ¿Cuántos? Dos, masculino y femenino. Es Dios quien ha determinado nuestro sexo, como hombre o mujer. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿qué? Varón y hembra los creó. Él es quien nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Uno no escoge su sexualidad. ¿Quién de ustedes levantó su mano para decir, yo quiero ser mujer u hombre? Y hermanos, si Dios nos hizo hombre o mujer, ese fue su plan, su diseño. Y en el momento que un hombre se identifica con un sexo opuesto, como mujer, o una mujer como un hombre, en ese momento se está rebelando y atentando contra el diseño de Dios. Esta es la evidencia realmente de una mente reprobada, pero no por la sociedad ni por el hombre, sino reprobada por Dios. ¿Por qué? Porque ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Sin embargo, Dios en su gracia sigue llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe que salva por medio de Jesucristo. Si usted ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, aún está a tiempo de arrepentirse. Atienda a la voz de la palabra de Dios y cierre sus oídos a la voz del mundo.
Y antes de entrar más a detalle al tema de la maternidad, me gustaría dejar en claro el gran valor que Dios ha dado a la mujer desde el principio. Desde el primer capítulo de la Biblia se nos enseña que tanto la mujer como el hombre fueron creadas a la imagen de Dios. Ya leímos Génesis 1:27. Las mujeres han jugado un rol prominente en pasajes clave de la narrativa bíblica. Las esposas son vistas como venerables parejas y las compañeras atesoradas por sus esposos. En ninguna porción de la Biblia son vistas como inferiores o simples objetos. Más bien vemos que Dios mandó a los hijos honrar tanto al padre como a la madre. En Éxodo 20:12 dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Las madres, no solamente los padres, comparten la responsabilidad y la autoridad sobre sus hijos. Esto es lo que dice Proverbios 1:8. Escuchen: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Aunque el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, la Biblia sí reconoce que por diseño divino se ha ordenado una distinción de roles entre el hombre y la mujer. Algunos de estos roles son evidentes desde las circunstancias de la creación en sí. Por ejemplo, como he mencionado, a la mujer se le ha dado un único y vital rol para procrear, para dar a luz y amamantar a sus hijos. Esto no las hace mejores o en ningún sentido las relega a un estatus de segunda clase. Más bien las Escrituras le dan a las madres un lugar de honor. Si quiere, busque por favor 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. De la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Bueno, yo estoy leyendo una versión diferente. Es la Reina Valera contemporánea, es donde estoy leyendo. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. A ver, alguien que tenga una versión diferente que lo quiera leer, por favor. Yo tengo la Reina Valera. Uh-huh. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Exactamente. Entonces, esposos, honrar a su esposa significa tenerla en alta estima y mostrar un espíritu de respeto y consideración. ¿Por qué? ¿Porque esposa se lo ha ganado? No, porque es un mandato divino. También a ustedes, esposos, Dios les ha dado el mandamiento de amar a sus esposas como sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia. Incluso si es necesario, dar sus propias vidas. Y esto es lo que dice en Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También la Biblia reconoce y celebra el valor inestimable de una mujer virtuosa. Ahí en Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahora usted dígame, porque usted ha leído Proverbios 31 y sabe y ha escuchado de la mujer virtuosa, ¿verdad? ¿Cuál es la principal característica de la mujer virtuosa? ¿Que lava los trastes y plancha y cocina? No. ¿Cuál es la principal característica de la mujer virtuosa? Temer a Dios. Que teme a Dios. Amén. Que teme a Dios. En otras palabras, entonces, de etapa a etapa, la Biblia describe a las mujeres como dignas de honor, en igualdad con el hombre, en valor, pero, como dije, diferentes roles. Ahora vamos a hablar del valor de los hijos. La Biblia también es clara en cuanto al valor de los niños, o de los hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Amén.
Entonces el Salmo 127.3 dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. ¿Será que también los hijos aún que no fueron planeados son esa bendición, son esa recompensa? ¿Será? Claro que sí. Claro que sí. Y Dios ordena a la madre a criarlos en amor. En Tito 2.4 esto es lo que dice, estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Amar a sus esposos y a sus hijos. Esto es lo que, si usted como madre tiene hijas, debe enseñar. Amar a sus esposos y a sus hijos. Entonces, ese amor materno para sus hijos implica que cuidar de ellos, alimentarlos, darles amor, manifestándolo físicamente por medio de abrazos, cubriendo sus necesidades, ¿no? Tanto materiales como emocionales. Establecer una tierna relación. Pero eso no es todo, ni es lo más importante. También la Biblia nos enseña que usted demuestra su amor a sus hijos ¿cómo? ¿Alguna idea? Pom, pom, pom. Disciplinándolos. No pegándoles, no golpeándolos, pero disciplinándolos. Ahora, si usted tiene todavía sus hijos chiquitos, aprovéchenlo, porque ya cuando crecen, obviamente eso ya no aplica para ellos. Y entonces cuando usted disciplina a sus hijos, ¿qué es lo que está haciendo? Los está equipando para enfrentar el futuro. Porque al disciplinarlos está enseñando usted principios. Les está inculcando el temor a Dios. Les está señalando sus límites en forma consciente, amorosa y firme. Cuando sus hijos realmente entonces aprenden esos límites en su hogar, de esa manera amorosa, donde usted puede corregir con amor, entonces le va a evitar el que su hijo tenga que aprender que hay límites fuera también. Y que esos, si los rebasa, le van a llevar a otra clase de consecuencias que pueden incluso hasta atentar contra su propia vida. Así que entonces ahora esto nos lleva al tema de la maternidad. La maternidad entonces no es un trabajo de segunda clase para aquellos o aquellas mujeres que no saben hacer otra cosa. No, tampoco es un pasatiempo para aquellas que les encanta a los bebés y la ropita de bebé y el olor a bebé y el talquito y todo eso. No, tampoco es un pasatiempo. La maternidad es un llamado a la abnegación y al servicio que le coloca en una posición de gran honor y privilegio. Amén. Amén. Entonces, ¿la maternidad qué es? Es un llamado a la abnegación y al servicio, pero no se detenga ahí, porque esto le coloca en una posición de gran honor y privilegio. Ahora, muy probable la palabra abnegación, cuando la oye, quizá le hace cortocircuito, ¿no? Como si chupara limón y hay abnegación, como ¿qué es lo que entiende usted por abnegación? Como negarse a uno mismo, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. Privarse. ¿Mande? O privarte de algo que te gusta o que quieres hacer. Involucra eso también, sí. Ahora entonces, es importante entender qué es la abnegación, porque si no se entiende esta palabra, entonces va a tener un concepto distorsionado de lo que es una maternidad abnegada. Y déjeme entonces darle dos definiciones de esta palabra de abnegación. Es la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. La otra anda por ahí. Virtud moral que consiste en el sacrificio voluntario de los propios intereses e incluso de la misma vida en favor de otros. Ahora entonces, si pregunto a algunas de las jovencitas de la iglesia, que algunas obviamente no están aquí el día de hoy,
No creo. Pues ya le tocó a Fernanda, ni modo. Si le pregunto a Fernanda, "Pero, Fernanda, ¿te gustaría ser una madre abnegada?" No, gracias. Perdóname, Fernanda, si te puse aprietos. Pero en general, si a una jovencita se le pregunta eso, va a decir, uy, no sabes qué, yo paso. No. Y creo que en parte se debe precisamente a tener un concepto equivocado de lo que es la abnegación. Piensan que la mujer abnegada es la que no tiene carácter, es la que se deja ser pisoteada, es la que está privada de cualquier tipo de diversión y alegría. Lo que pasa es que, como dice el pastor, tiene razón. Como le pregunta a ella que, por ejemplo, no ha sido madre, el que tú como madre serías abnegada a privarte de todo esto. Dice, no creo, porque realmente no lo han sentido ser madre. Pero el día que sientan ser madre, eso le cambia la perspectiva de todas las cosas. Sí, es cierto, tiene mucho que ver. Obviamente la edad que tiene ahorita, pues no me llama para nada a ser mamá, ¿verdad? Pero eso es solamente una parte. Pero si no tiene realmente el principio de lo que, y el ejemplo de lo que es una madre abnegada, es más probable que conforme vaya creciendo, más bien vaya diciendo, no gracias, eso no es para mí. Y obviamente la maternidad no es obligatoria para todas las mujeres, ¿no? Pero sí es un instinto natural que Dios ha puesto en cada mujer. ¿Cómo así que no es obligatorio para todas las mujeres? O sea, si eres mujer no necesariamente tienes que ser mamá. O sea, quizá el plan de Dios para la vida de una mujer es que se permanezca soltera. En algunos casos. Ujú. O sea, pero no por elección de uno que madre. Porque no Exactamente. quiero ser madre. Y ahí sí yo pienso que es una rebeldía. Sí, ahí es donde vemos que realmente cuando son por motivos que hemos visto ahorita, que realmente el valor de sus propios deseos, de sus propias metas, de el valorar, yo quiero mis cosas, mi descanso, no Y eso se quiero está que... viendo en este mundo. Exactamente. En este tiempo. Eso es muy común ahora, donde el yo Primero. no importa más que nada. Yo, después yo y el último, yo. Ajá. Entonces, obviamente una persona así no va a estar nunca dispuesta a pagar el costo de lo que es tener un hijo. Si hay que pagar un costo muy alto, pero también tiene una recompensa muy alta. Amén. Yo no sé cuántas de ustedes aquí siendo mamás ahora se arrepienten y dicen, uy, no, mejor no. Si pudiera echarle marcha atrás, pues mejor cancelo. En la actualidad eso orilla mucho toda la juventud ahorita. Hay muchos jóvenes que están en esa condición. Sí, pues por eso les comentaba, ¿no? Que realmente el valor de los niños o de los hijos, al igual que el valor de la maternidad, está a la baja, ¿no? Está a la baja. ¿Por qué? Porque precisamente viene todo eso, del estar primero yo con mis deseos, con mis planes, con mis logros, Como ¿sabes? estorbo lo miran. Sí, cambiar pañales, ay, no, todo eso, ay, niños llorando, ay, limpiar Me sus, gustan sus mucho, pero cosas. me gusta más en mi hermana. Yo lo veo, voy a querer mucho a mi sobrino, pero... Bueno, vamos a seguir. La realidad es que las mamás están llamadas a suplir abnegadamente las necesidades de su familia, ya sea que estén despiertas, alimentando a sus bebés, cambiando pañales, limpiando el vómito de un hijo enfermo, preparando comida, supliendo las necesidades de sus hijos adolescentes, y que generalmente muchos como adolescentes, y yo reconozco en mi adolescencia, muchas ocasiones fui mal agradecido. Entonces la madre constantemente está poniendo las necesidades de sus hijos antes que ellas mismas. Pero como les digo, esto realmente conlleva una gran bendición. ¿Por qué? Vamos a ver. El llamado de abnegación y servicio de una madre representa el Evangelio. Corra a la cruz. Y en ese sentido, el llamado de una madre puede representar todo lo que la cultura odia, porque representa la entrega de su vida por la otra persona. Y dar su vida por otra persona representa el Evangelio.
El Evangelio de Cristo exige una total abnegación del creyente. Nos insta a correr a la cruz para morir a nosotros mismos, que implica renunciar a nuestros planes, implica renunciar a nuestros propios deseos de alcanzar el éxito a nuestra manera. Pero debe saber que morir a uno mismo no es el fin de la historia. La vida cristiana es una vida resucitada, es una vida renovada, que una vez que muere, lleva fruto. La vida cristiana es una vida resucitada que nunca más podrá ser contenida por la muerte. Es una vida de gozo en medio de las luchas. Es una vida de esperanza en medio de las tribulaciones. La vida resucitada es una vida plena que es posible cuando usted se rinde ante la cruz a los pies de Cristo. Deje de aferrarse a sus propios planes, a sus deseos, y aférrese entonces a la cruz. Hay más gozo, más vida y más risas del otro lado de la muerte al yo de lo que usted puede imaginar. Porque si usted realmente no muere a sí mismo, no es abnegado o abnegada, podrá disfrutar de muchas cosas temporales, pero cuando se enfrente realmente a las tribulaciones, cuando se enfrente realmente a las cosas más serias de la vida, estará vacío, sin gozo, sin plenitud, y siempre ha de buscar llenar eso con otras cosas, entretenimiento, cosas materiales, otras cosas que no le van a dar realmente el gozo verdadero. Ahora, Jesús es el mejor ejemplo de servicio abnegado. Piensen esto. El creador del universo estuvo dispuesto ¿a qué? A arrodillarse, a lavar los pies de sus discípulos. Y mucho más que eso, estuvo dispuesto a dar su propia vida, a morir de una forma denigrante. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener una vida nueva. Amén. Jesús comparó su propia muerte a una semilla, que una vez sembrada, ¿qué pasa? Muere, y como resultado trae una cosecha abundante. Esto es lo que dijo el Señor en Juan 12:24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y lo mismo pasa en nuestro caso. Morimos a nosotros mismos, pero a cambio somos transformados, como esa semilla que es capaz de producir una cosecha abundante. Cuando una persona se niega a correr a la cruz para morir a sí mismo, queda sola, con un vacío que ni todo el éxito del mundo le podrá llenar. A menos que usted esté dispuesta, como madre, a agacharse y a ensuciarse las manos, como Cristo, perderá la verdadera riqueza de la maternidad. Pero al morir a sus propios deseos y derramar su vida en alguien más, usted está modelando el amor de Cristo y el sacrificio de Cristo, que a su vez será un legado que puede extenderse a sus hijos y a generaciones futuras. Es por medio de esta abnegación que se alcanza la satisfacción verdadera. Espero que lo crea y que lo viva. Pero mire, la realidad es que vivimos en una cultura egocentrista, y es de lo que hemos estado hablando. Una cultura que tiene miedo a la muerte. Renunciar a su propia vida en cualquier manera, es hasta aterrador. Y curiosamente este es el temor que impulsa a la industria del aborto. Temor a que mueran sus sueños. Temor a ver frustrado su futuro y que muera su libertad. El aborto intenta escapar de tal muerte. ¿A costa de qué? De dar muerte a los pequeñitos. Y esto, hermanos, es realmente triste. Y esto también es claramente un pecado que es abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué?
porque se trata del derramamiento de sangre inocente. Y este pecado está entre las 7 cosas que Dios abomina, está en Proverbios 6, 16 y 17. ¿De qué se trata el aborto? De la aniquilación de la vida. Ese es el propósito del aborto. Y de hecho está en su propia definición. Aniquilar la vida de un ser en formación, de un ser humano. Ahora entonces, la maternidad es su campo misionero. El llamado a la maternidad implica una responsabilidad muy grande. Y el llamado al servicio constante, que en muchos momentos puede llegar a ser agotador. Aún incluso cuando usted tenga una perspectiva correcta sobre el rol que Dios le ha dado como madre, como esposa. Y usted me dirá si no es fácil desanimarse en las mañanas cuando sus hijos están enfermos, cuando tiene muchas cosas que hacer en su casa, cuando tiene una pila de trastes sucios que lavar. Y puede llegar entonces a su mente este pensamiento de que su trabajo realmente no es importante. De ahí es vital que las madres estén conscientes del papel tan importante que Dios les ha dado. Su trabajo como madres no es aburrido, ni es en vano, porque tiene un gran impacto en la vida de sus hijos. La maternidad es su campo misionero. Dios le ha dado a usted como madre la gran oportunidad de impactar la vida de sus hijos con el Evangelio, con la palabra de Dios, para que lleguen a conocerle por medio de una relación personal con Cristo. Y esto es lo más importante. Y déjenme contarle brevemente un testimonio personal. Mi mamá falleció en el año 2007, pero recuerdo que hacia los últimos años de su vida, en una mañana me compartió el temor que ella sentía cuando muriera y presentarse delante de Dios con manos vacías, porque ella me dijo que sentía que no había hecho mucho para Dios. Y eso mostró realmente que ella no estaba consciente del gran trabajo que ella había hecho viviendo el Evangelio en cada una de sus actividades cotidianas y en la forma que mi mamá iba enfrentando cada dificultad. Ella estaba viviendo el Evangelio y supo darse a nosotros con un servicio abnegado que impactó profundamente mi vida, la vida de mis hermanos. El burro por delante siempre. Y usted es el menor, pastor, ¿no? Sí. El último. Sí, soy el menor de 11. Entonces, impactó realmente la vida de mis 9 hermanas, mi hermano y la mía. E inclusive también algunos de mis sobrinos que al ver su testimonio también fueron impactados. Y realmente alabo al Señor porque es por su gracia que Él puso en mi madre esta necesidad de correr a la cruz y de darnos ese ejemplo de fe cristiana. Y la verdad es que Dios sí la usó mucho, porque ella fue una guerrera de oración. Y esto es lo que yo le hice saber a mi mamá en ese día. Y hermanos, les he mencionado este ejemplo para que ustedes sepan que la maternidad es una oportunidad maravillosa para vivir el Evangelio. Dios quiere que apliquemos el Evangelio en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y eso no solamente es para las mamás, es para todos nosotros. Pero la maternidad está llena de momentos difíciles y debe aprender a ver esos momentos difíciles como oportunidades para vivir el Evangelio. No verlas como, wow, ahora sí, estoy sobre una nube que me está lloviendo y me llueve y me llueve, me muevo y ahí va la nube detrás de mí. Parece que traigo la pata chueca, ¿no? No. Véalos como oportunidades para vivir el Evangelio. Porque sabe que Dios no es indiferente cada vez que usted está enfrentando esos momentos.
Él quiere verle alimentando a sus hijos con la gracia que Él también le ha dado a usted. Y no es cierto que a veces cuando hay más tensión en su casa, cuando está más cargada de problemas, es más irritable. Pues habrá momentos que fallará, quizá dirá palabras hirientes o les hablará en un tono poco amoroso. Su paciencia puede llegar al fin y cuando llegue al fin va a explotar y en momentos quedará exhausta y entonces es vulnerable a responder en mala manera. Pero cuando esto ocurra, si usted ya respondió en mala manera, entonces reconozca su propia pecaminosidad y sepa que eso no disminuye el poder del Evangelio, sino que ilustra el por qué lo necesita. Amén. No use sus errores para recriminarse por lo mala madre que es. Arrepiéntase, pida perdón, pero no solamente a Dios, pida perdón a sus hijos. Y con la ayuda de Dios trate de reparar la falta y siga adelante. Crea que Dios le ha perdonado y luego extienda ese perdón y esa alegría también a sus hijos. Cuando usted realmente se libera de todo eso, cuando Dios le libera, usted entonces es libre de expresar ese gozo también a sus propios hijos. Así que afirme su corazón en la verdad de la palabra de Dios. A medida que su corazón es transformado, imite a Cristo en lo que hace. Traiga a su hogar la paz, la risa, la gracia que le ha sido dada, pero sobre todo, traiga su verdad. Muestre a Cristo. Muestre a Cristo. Sus hijos y sus hijas son más que personas que van a crecer y que necesitan educación y que necesitan llegar a ser profesionistas. Esto es triste porque muchas veces esa es la principal preocupación de los padres. Que sus hijos vayan a la escuela, que los hijos se preparen para que puedan tener un éxito laboral o en la vida. Pero eso no es lo que realmente les va a dar el éxito en la vida. Porque tus hijos son personas hechas a la imagen de Dios. Son almas eternas que el Señor está confiando en sus manos. Son ellos entonces su campo misionero. Enséñeles, predíqueles el Evangelio, instrúyales en la verdad de Dios. Si tiene hijos varones, prepárelos para que sean esposos piadosos. Si tiene hijas, entonces prepáreles para que sean esposas piadosas. ¿Cuándo es que las va a empezar a preparar? Pues desde ya. Aún cuando estén chiquitas, así como Suri, sí, las puede ir preparando para que sean esposas piadosas. Que honren a Dios en sus matrimonios, que sean fieles y que amen a sus hijos. Así que la pregunta que debe hacerse es, ¿cómo estoy representando el Evangelio a mis hijos? ¿Lo hago con resentimiento? ¿Lo hago con quejas? ¿O quizá da su vida como prestamista, que va contando cada uno de sus sacrificios y los toma como una deuda que están adquiriendo ellos con usted? Yo he hecho esto por ti, he hecho el otro por ti, el otro. No. ¿O realmente están dando su vida en la manera que Cristo dio la suya? ¿Cómo la dio? Libremente, libremente y con gozo. Tenga esto presente. Dar su vida a favor de otros, abandonar sus propios deseos y poner primero los intereses de sus hijos, le dará la satisfacción verdadera. ¿Y sabe por qué? Porque es más probable que Dios, usando su testimonio, por medio de su gracia, impacte la vida de sus hijos, que les proteja de caer en drogas, en una relación sexual inmoral, en llegar a ser padres aún sin estar casados,
y luego vivir vidas que realmente no tienen sentido delante de Dios. Pero si Dios usa realmente su testimonio como una madre abnegada, entonces le está colocando a usted en esa posición de autoridad que llevará recompensa eterna. ¿Lo cree? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tenemos el mejor ejemplo de abnegación en la vida de tu Hijo Jesucristo. Señor, y cada uno de nosotros también tenemos ese llamado de renunciar a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos, para entonces, Señor, poder recibir la vida que tú ofreces, esa vida nueva. Y Señor, ahorita hemos hablado de la maternidad, pero esto aplica para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que estamos realmente viviendo donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando acerca que están a nuestro alrededor? ¿Están viendo ellos a Cristo? Y Padre, perdónanos porque muchas veces ellos no ven a Cristo en nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que dependiendo de ti, dependiendo de tu gracia, dependiendo de tu fortaleza, dependiendo de tu sabiduría, entonces podamos guiar a nuestros hijos y especialmente que las mujeres que son madres, que tú les has dado esa bendición, Señor, estén tomadas de ti para que puedan ser madres abnegadas, para que puedan dar ese testimonio a sus hijos y para que entonces puedan tener esa posición de autoridad y Señor, que ellas puedan ver esa recompensa eterna en la obra que tú también puedes hacer en la vida de sus hijos. Señor, bendice a cada una de las mujeres aquí que son mamás, Señor, y ayúdanos para poder instruirles en tu palabra, para que entonces tu Espíritu Santo sea el que haga la obra en la vida de ellos. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, me quedé pensando en el punto del aborto. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo también estoy muy en contra del aborto, pero estaba viendo de algunos cambios que habían hecho en todo ese asunto y creo que iba a entrar entre el mismo... En ese punto no estoy muy de acuerdo en la cuestión del aborto. ¿De qué? Iba a entrar una nueva ley que si una mujer, por ejemplo, está en riesgo al momento de tener su hijo y que ella, anteriormente el doctor decidía, es un riesgo muy grande, es el bebé o la mamá, que ya no hay esa opción, la mamá muere y el bebé vive, porque si entraba en la ley, pues es un aborto. Ya no lo ven como aborto, como no. Es que nosotros, vamos a ser realistas, tomamos un aborto como tanta jovencita que andan en tonterías y cosas, y toman el aborto como si fuera a tomarse una coca. Lo hacen una vez y cada año lo están haciendo, o cada vez que se embarazan lo están haciendo. Entonces, en contra del aborto en esas situaciones estoy bien de acuerdo, totalmente de acuerdo, yo, porque es una vida. Pero ya en la cuestión esa, como si mi esposa, Dios nos diera el privilegio, cuestión médica, Dios le diera el privilegio de tener otro hijo y que estuviera en situación, ya una edad alta, ¿no? Entonces, como el doctor me dijera, hay un riesgo bien grande, de no salvar la vida de mi esposa, y no es mi esposa para mis hijos. Entonces, no, pero ya no hay esa opción, ella muere. Bueno, no sé si se acuerda la vez que prediqué acerca del aborto, que ya tiene bastante tiempo. La conclusión fue con una pregunta: ¿en qué casos es correcto el aborto? Y la respuesta es que en ninguna. En ningún caso. Aun cuando la vida de la madre esté en peligro. ¿En serio? ¿Tampoco? No. Fíjese, y yo considero que tenía esa visión también. Decir, por ejemplo, mi esposa tuvo un embarazo difícil con los gemelos, con los cuates. Y ella me dijo, antes de entrar a que le hicieran su cesárea, si algo pasa, mi vida está en peligro y tienes que escoge la vida de ellos, por favor. Escoge la vida de ellos, por favor. Y yo lo que pensé, dije,
No, es que como usted dijo, o sea, es que tú eres mi esposa. Y yo no puedo renunciar, porque ellos no son mi complemento, tú eres. Bueno, mi complemento es Dios, ¿no? Pero, Sí, después de Dios. ajá. Entonces, realmente en ese momento no estuve de acuerdo. Pero pensando realmente, y le doy gracias a Dios por la vida de Janine, pues Dios la ha hecho una mujer piadosa. Ujú. Porque eso es lo que cada mamá debería estar dispuesta A dar la vida por sus hijos. a dar su vida. Y en esto consiste la abnegación. Les decía, aun cuando cueste su propia vida. ¿Por qué? Qué difícil. Qué difícil. Porque Cristo hizo lo mismo. Él dio su propia vida. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir. Y si ese es realmente un amor genuino de una madre por sus hijos, es un amor abnegado, que va a decir mi vida y que ellos vivan. Como la mamá de Sí. Como las niñas que son violadas, que mi hija fue la que fue violada, Ujú. y que me dijeron a mí, ¿quieres que tu hija tenga el bebé a los 12 años o quieres que lo aborte? Porque es una niña. Y yo Sí. elijo abortación. Ajá. O sea, eso que... O sea, ¿te que puedes quizás perdonar por sería- eso? Es un caso bien difícil, ¿no? Pero pongamos que aún el caso es todavía más complicado, porque esta niña de 12 años también es decir, ¿sabes qué? Puede morir, porque está muy pequeña. Obviamente, yo creo que el instinto normal, como papá o como mamá, diría, no, ¿por qué voy a perder a mi hija? No, por este desgraciado, no, aborto, yo no te voy a perder a ti, porque tú eres mi hija. Pero si tú te arrepientes, no lo harías. ¿Por qué? Porque ¿qué culpa tiene el ser que está desarrollándose? ¿Qué hizo él para que tú decidas ese ser no va a vivir? Cuando uno está decidiendo sobre la vida de alguien, está tomando el papel de Dios. Dios. Y Dios es el único que decide quién vive y quién muere. En este caso, puede uno no gustarle eso, estar en desacuerdo, pero eso no quita el hecho que eso es verdad. Vas a derramar la vida de un ser inocente por la culpa de un desgraciado. Pero eso es algo que lo que Dios tendría que trabajar en mi corazón y yo tendría que con lágrimas ponerme delante de Dios y decir, Señor, no entiendo por qué has permitido esto. Pero si tú lo has permitido es porque tienes un propósito. Claro. La vida de mi hija es tuya. Es tuya, Señor. También un aportico aquí. Cuando cuando uno lleva, en mi caso, ¿verdad? Un bebé especial, también ofrecen el aborto. A mí me ofrecieron el aborto para el Richard. Yo le dije no. Me dijo, es que van a ser así. Y hasta el médico me decía, o sea, como insinuándome que lo hiciera porque el niño iba a tener síndrome de Down, iba a tener la lengua así, iba a ser así. Y yo le dije, no, yo no voy a abortar. Gracias a Dios. Pero tratándome de convencer, o sea, que lo hiciera porque, o sea, era un niño especial y los abortan. Los abortan, muchos los abortan. Sí, claro. Son muchos abortados. Y no. Y me dijo, entonces voy a poner que es un niño deseado. Yo le dije, sí, es un niño deseado. Ya, te ofrecen el aborto o te ofrecen, hasta me acuerdo, me dijo, nada más te ponemos un líquido y te baja. Sí, no es una gran cosa. Que me ponía un líquido y se me bajaban y yo no iba a tener ningún riesgo. Y lo otro también que ofrecen es para ponerlos en adopción, en orfanatos. Nosotros no vamos a tener ni aborto, ni orfanato, ni nada. Ya, pero me asombraba la manera como él trataba de convencerme. Y Sí, decía, sí. Vamos a inyectar un líquido.
porque el niño va a ser así, va a ser asado. Yo le dije, no importa. Ujú. Ya, no se hace tu voluntad, sino el niño crece, ha tenido dificultades, pero ha sabido, pero son cosas que tienes que enfrentar uno como padre. Y si un día Dios decide llevárselo, ya es la voluntad de Dios, no es tu voluntad. Y si Dios le da larga vida, yo tengo una hermana que tiene una niña con deformación en el cerebro, tiene ¿cómo? Hidrocefalia. Sí, algo así, le crece más grande como la Hidrocefalia, sí. cabeza y con los ojos, como que sí, una poca deformación. Y también igual, ella le dieron nomás, le daban los pocos meses de vida, la tuvo, y ahorita la muchachita tiene 19 años. Pero ella es una muchachita, Es una vida, es sí, vida. sí, tiene toda la inteligencia de una persona normal. Ujú. Y ya está, ahorita gracias a Dios bien. Sí, sí, sí. Sí, no, eso es cierto. Ahora es muy común que los médicos, por alguna razón, que yo pienso que muchas veces reciben incentivos ¿En serio? yo pienso, porque realmente el aborto es un negocio, Oh, ¿en serio? un negocio Ay, ay, ay. muy Por grande. eso yo creo que me estaba insistiendo. Entonces, Para no convencer. realmente es muy común. Por ejemplo, Janine pues no estaba muy jovencita cuando tuvo el segundo embarazo, y ya decían, ¿sabes qué? Pues es alto riesgo, y ¿sabes qué? Podemos estar checando los bebés, porque igual, si vienen con algún defecto o algo, pues Con un abortan, líquido, o sea, abórtalos. Ujú. o sea, se lo hacían ver fácil. Sí, 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 entonces podemos estar checando. Y igualmente Janine dice, no, yo los voy a tener como vengan. Así que, bueno, así es. ¿Algo más? Interesante tema de hoy. Sí. Bueno, que Dios les bendiga. Que tengan buena semana. Felicidades, mamás. Que Dios nos siga ayudando. Amén. Muchas gracias.